Cuando una persona se acerca al tema de la brujería, casi siempre lo hace desde una inquietud muy concreta, la posibilidad de que algo externo esté influyendo en su vida sin que lo pueda ver ni controlar. Esa inquietud pues no surge de la nada. Suele aparecer cuando alguien experimenta cambios que no logra explicar fácilmente, emociones intensas, pensamientos repetitivos, una sensación de bloqueo o incluso una racha de eventos negativos que parecen encadenarse. En ese punto, la idea de que alguien hizo algo ofrece una explicación inmediata, clara, casi tranquilizadora en su simplicidad. Sin embargo, esa explicación abre una serie de cuestiones mucho más profundas, porque si la brujería puede afectar a alguien, entonces surge la pregunta: ¿ese efecto ocurre de manera automática o necesita ciertas condiciones para manifestarse? Y ahí es donde el tema deja de ser tan directo, mi amigo. No todas las personas reaccionan igual ante las mismas circunstancias, ni todas interpretan su experiencia de la misma forma. Lo que para alguien es evidencia de una influencia externa, para otro puede ser un proceso interno, emocional o incluso, vamos a decir, biológico. Esto lleva a una distinción fundamental, la diferencia entre lo que ocurre y cómo se interpreta. Dos personas pueden vivir situaciones similares, pero una atribuirlo a una causa externa como la brujería, mientras otra lo entiende como resultado de su estado emocional o mental. Ninguna de las dos experiencias es falsa en lo que se siente, pero sí pueden diferir en la forma en cómo se explican. Otro punto clave es el papel de la intención. Existe la creencia de que el simple hecho de que alguien desee algo, ya sea positivo o negativo, puede generar un efecto real en las personas. A esto se le suman los rituales, velas, hierbas, objetos, palabras específicas. Estos elementos no son arbitrarios, cumplen una función clara en quien los utiliza, enfocando su atención, organizando su intención, creando una estructura simbólica que refuerza lo que busca hacer. Pero el hecho de que alguien realice un ritual no implica automáticamente que ese efecto se va a manifestar en otra persona de manera inevitable. Aquí entra en juego algo que atraviesa todo este tema: la percepción y la creencia. Nosotros como humanos no vivimos la realidad de forma neutra. Interpretamos, anticipamos, reaccionamos. Si alguien cree que ha sido afectado, esa creencia puede activar respuestas muy reales en su cuerpo y en su mente: estrés, ansiedad, cambios en la forma de ser, alteraciones en su entorno. Y no porque necesariamente haya una fuerza externa actuando directamente, sino porque la interpretación misma tiene consecuencias. Esto no invalida la experiencia de quien lo vive, al contrario, la vuelve mucho más compleja, mi amigo, porque entonces la pregunta ya no es si existe o no una influencia externa, sino cómo se construye la experiencia a partir de múltiples factores. Lo que la persona cree, cómo se siente, qué contexto la rodea y cómo responde a todo eso. En ese sentido, mi amigo, mi amiga, la susceptibilidad no es igual. Hay personas que son más estables emocionalmente, con mucho mayor claridad mental, que tienden a no verse afectadas por este tipo de interpretaciones, mientras que otras, en momentos de vulnerabilidad, pueden experimentar estos fenómenos con mucha más intensidad. También es importante observar por qué distintas culturas han hablado de brujería a lo largo del tiempo, aunque la describan de formas diferentes. Más allá de los detalles específicos, todas intentan explicar algo común: la influencia que las personas pueden tener unas sobre otras, el poder de la intención, el impacto de las creencias y la manera en que la mente y la emoción moldean la experiencia. El lenguaje cambia, los símbolos cambian, pero el fenómeno que intentan describir tiene elementos compartidos. Así que,
se vuelve evidente que la pregunta más importante no es simplemente si la brujería existe o no, sino cómo se está viviendo. Porque incluso si alguien se convence de que ha sido afectado, lo que realmente va a determinar el curso de su experiencia no será únicamente esa creencia, sino lo que hace con esa creencia. Si se percibe completamente a merced de algo externo, su margen de acción se reduce. Si en cambio observa cómo esa idea influye en su estado interior, en sus pensamientos, en sus emociones y decisiones, aparece un espacio donde entonces puede intervenir. Ahí es donde cambia todo, mi amigo, mi amiga, porque más allá de cualquier explicación, lo único que una persona puede transformar directamente es su propia experiencia. No lo que alguien más hizo o no hizo, no el ritual, no la intención ajena, sino la forma en que vive lo que le sucede. Y ese cambio de enfoque no niega nada, pero sí devuelve algo que es esencial, la posibilidad de actuar en lugar de quedarse únicamente interpretando. Al final, el tema de la brujería no se resuelve únicamente definiendo si es real o no, sino comprendiendo cómo impacta en la experiencia de quien la concibe. Porque más allá de cualquier creencia, hay algo que permanece constante. Todo lo que se vive pasa por la mente, el cuerpo y la percepción de la persona. Y es ahí donde realmente se manifiestan los efectos, sean cuales sean sus causas. Cuando alguien entiende esto, deja de buscar únicamente respuestas afuera y comienza a observar lo que ocurre dentro. No desde la negación, sino desde la claridad. Ya no se trata solo de preguntarse ¿quién me hizo esto?, sino de reconocer qué está pasando en su propia experiencia y qué puede hacer con ello. Ese cambio, aunque parezca simple, transforma completamente la posición desde la cual se enfrenta la situación. Porque en lugar de quedar atrapado en la idea de que algo externo define su estado, la persona recupera un punto de control. Y ese punto no depende de creencias, ni de rituales, ni de explicaciones complejas. Depende de su capacidad de observar, comprender y responder de manera consciente. Ahí es donde el tema deja de ser miedo o confusión y se convierte en entendimiento. Y en ese entendimiento, lo que antes parecía una fuerza que domina, empieza a perder peso frente a algo que es mucho más sólido, la claridad sobre la propia experiencia.